Shalom Ubrajot, el Eterno les bendiga. Bueno, queremos compartir un testimonio muy hermoso, un sueño que el Eterno le dio a una amada Jot em, sobre un tema muy bonito, muy importante, que más que todo se nos dificulta a los que guardamos Torah, nos esforzamos por guardar Torah y creemos en Yeshua, y me van a entender ahorita que lo lea. Este testimonio vino a raíz de un video que el Eterno le hizo hacer a mi esposo. Lo pueden encontrar en el canal. Se llama El síndrome de Jonás, un error que puede costar la vida. Allí mi esposo habla básicamente del testimonio de él, de lo que nos ha estado sucediendo por causa de sacarle el cuerpo básicamente a la función que el Eterno le ha dado con el pueblo cristiano que tenemos aquí en Israel. Aquí hay Meshechim, hay congregaciones cristianas, Keilot cristianas, que no guardan Torah, pero que creen en Yeshua, al igual que afuera en la diáspora. Y es una de las funciones que mi esposo tiene como atalaya acá en Israel. Y es una función que no es tan fácil de hacer para nosotros, los que guardan Torah, al igual que nosotros, los que nos siguen en el canal y escuchan los mensajes, nos entenderán. A raíz de este video, hubo una amada Hot que hizo un comentario muy hermoso, nos dio un testimonio que les digo que fue hermoso para nosotros porque es básicamente lo mismo que el Eterno pues nos ha estado inquiriendo, nos ha estado diciendo que amemos a estas personas. Y les voy a leer el sueño para que lo tengan en cuenta. Pero antes de eso, para aquellas personas que dudan de los sueños, les voy a aclarar, y es que tienen que saber que todos los sueños, sean malos, sean buenos, todos los sueños provienen del Eterno. No hay ningún sueño que no dé el Eterno. Es lo mismo, las tinieblas de quién proceden, la oscuridad y la luz de quién proceden. ¿Quién las creó? ¿Quién fue el que creó todo? Boreolán, el creador de los cielos y de la tierra. Akaos Barujú. El Eterno fue el que creó tanto la oscuridad como la luz, tanto las tinieblas, la maldad, como la luz y la bendición, lo bueno. Entonces, a Hasatán, ¿quién lo creó? El Eterno, porque Él creó todo, todo lo creó Él. Hasatán no es más que un sirviente del Eterno. Él no puede hacer nada sin que el Eterno se lo autorice. Lo vemos en la historia de Job, cómo él tuvo que ir a pedir permiso al Eterno para poder tocar a Job. ¿Por qué? Porque el Eterno lo creó para hacer una función. Es un malaj, un ángel enviado del Eterno para traer juicio o castigo sobre aquellas personas que están en desobediencia, o para probar a aquellos adiquín que el Eterno permite que sean probados por alguna cosa. Eso puede pasar. Entonces, ya teniendo claro que tanto las tinieblas, tanto la maldad, como los sueños, todos son dados por el Creador del universo, que Él es quien maneja, quien domina, quien hace todo sobre el mundo, que no se mueve nada, que no ocurre nada en el mundo sin que Él lo autorice y sin que Él lo haya creado y le haya dado poder y potestad para que sea hecho. Entenderán que todos los sueños provienen del Eterno. Y lo vemos como a Nabucodonosor. Nabucodonosor sabemos que quién era. Fue un esmeril que usó el Eterno, un hombre, de alguna manera lo podrían llamar como en estos momentos un Rusia, que usó el Eterno y le dio la función de venir a Israel, conquistarla y básicamente llevarse, despojar a Israel y llevarlos a Babilonia. Y básicamente fue un malak del Eterno, y el Eterno le dio un sueño sobre lo que venía, y ustedes lo pueden corroborar en la palabra. Pueden mirar también cuando pasó lo de Joseph, que el Eterno le daba sueños a Joseph y le daba la interpretación aún de los sueños a Joseph, y paró en Misraim, ¿cómo se dice paró en español? Donde a Faraón en ese momento el Eterno le dio un sueño. Básicamente la interpretación ustedes la pueden ver
está en el libro de Bereshit, de Génesis, cuando la historia de Joseph, y es que el Eterno le mostraba básicamente 7 espigas, donde eran 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Bueno, y Joseph, vemos cómo el Eterno le daba la interpretación de esos sueños. Paró era un hombre que no era del Eterno, básicamente no era el pueblo de Israel, pero el Eterno le dio también un sueño a Paró. Y así vemos todos los sueños que aparecen, que fueron dados en la Torá y en los profetas. Todos aparecen, todos vemos y corroboramos que fueron dados por el Eterno. Entonces no importa si sean sueños malos, buenos, todos son dados por el Eterno, porque el Eterno sabe que envió personas, nos envió con cuerpos de pecado, con pecado, que el pecado mora en nosotros, que lo que Él nos da es el poder y ¿cómo se dice? El libre albedrío de luchar contra esos malos rasgos de carácter, porque Él nos creó con malos rasgos de carácter. Eso no lo podemos ocultar, fue la forma como el Eterno nos creó. Por eso Él sabe que somos seres humanos que pecamos, pero por eso nos dejó también el sacrificio de su Hijo Yeshua. Entonces, esto es algo que esto no es algo que no sepamos nosotros como creyentes en Yeshua, lo sabemos. Y el Eterno, por eso en su infinita misericordia, nos muestra nuestra condición espiritual en sueños. Por eso muchas veces tienes sueños malos, por eso muchas veces tienes sueños buenos. Sueños malos muchas veces es donde el Eterno muestra tu pecado, muestra lo profundo de tu corazón, que tienes cosas allí guardadas, pero que tú aún no lo sabes, pero que el Eterno te los está mostrando a través de sueños. ¿Para qué? Para que presentes el sacrificio de Yeshua, para que pelees y le pidas al Eterno en tefilá, en esas 2 horas que tenemos que hacer de holocausto continuo, de Ibodeidut, en la presencia de Él, clamarle y gemirle: Padre, Abba, ten misericordia de mí, cámbiame, quítame estos malos rasgos de carácter. Y para eso es que Él nos da los sueños, o para mostrarnos peligros que vienen, o para que oremos, para que hagamos tefilá por ciertas cosas, para que sean cambiadas y nuestro caminar sea recto delante de Él. Y bueno, sabiendo esto y habiendo dado ya esa aclaración para los que quieran saber cómo funcionan lo de los sueños, pues ahí ya se les dio la aclaración y vamos a leer por eso la parte de Joel, profeta Joel, lo encontramos en el capítulo 2 del 27 al 29 y dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Adonai vuestro Elohim y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi Ruach HaKodes sobre toda carne, mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vemos cómo era esto algo profetizado para estos tiempos, estos últimos tiempos. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Ruach HaKodes, mi Espíritu Santo, en aquellos días. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Adonai. ¿No es mi palabra como fuego, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra? Lo encontramos en esta parte, también la encontramos en el libro, en Jeremías, en el profeta Irmiyahu. Y les compartimos en Irmiyahu, capítulo 23, Perec 28-29. Y les comentamos el sueño que tuvo esta Jot referente a ese video, donde mi esposo básicamente dio ese testimonio. Y básicamente el sueño fue, ella nos da su testimonio, ella dice: hermanos, hace 2 años me quejaba al Eterno diciendo en tefilá, así: Padre, mis tíos son pentecostales, comen cerdo, no descansan en Shabbat, creen en el arrebatamiento, no saben ni quieren obedecer Torah, la ley. Ellos dicen tener la razón y me dicen que soy yo la que está mal. Por eso, Padre, yo no voy a ir a ellos y hablarles porque están ciegos y sordos, y me cansé de hablarles, y solo gano enojos con ellos.
Y me quejé al Eterno de ellos muchas veces, dice esta amada Jot, dándonos su testimonio, hasta que en una noche soñé así. En un aula o en un curso de una escuela estaban personas sentadas en asientos de estudiantes y entre ellos vi a mis tíos pentecostales, pero yo estaba sentada en el pupitre del profesor, apoyando mis manos en la mesa del profesor cerca del pizarrón. Y Yeshua escribía como un profesor que escribe en el pizarrón con tizas. Agarrando la tiza en su mano, me miró y dando un paso hacia mí me dijo con voz de mando y mucha autoridad así: Tú estás aquí porque ya sabes, ya conoces y por eso estás adelante. Es decir, como profesora, adelante, estaba sentada en el asiento del profesor. Dice ella apuntándome con su mano derecha y después apuntó con su mano izquierda a los alumnos que estaban en un escalón más abajo, a las personas que estaban como alumnos enfrente de él, diciendo: Pero ellos no saben todavía, pero ellos van a saber, porque yo les voy a enseñar y ellos aprenderán de mí. Dice esta amada Jot: desperté y aunque me costó entender, me di cuenta que el Eterno ama a todos, aun aquel que no obedece. Aunque piensen que tienen razón al no ver y aun si están ciegos o sordos, Yeshua lucha por cada uno de nosotros. Dice esta amada Jot: entonces solo hablo aunque es difícil, trato de no juzgar a nadie, aunque lloro a veces por cosas que me afectan sus actitudes, lucho para no culparlos a ellos, porque no tengo mandamiento de juzgar, sino de dar las noticias a todos aquellos que practican la justicia y decir que el tiempo se terminó y que hambruna viene a la tierra y debemos prepararnos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, ese testimonio, ese sueño en obediencia, lo publicamos para el canal. Pues em, sabemos que no solamente nos ven personas que guardan Torah, sino también cristianos que ven el canal y a la vez queremos contestarle a una amada Jot que respondió a una amada Jot cristiana que respondió a este comentario. Ya que en uno de los comentarios, una Hot también confirmó y nos publicó que la casa de Israel pasará la gran tribulación para ser limpiados de su soberbia, idolatría y de la desobediencia a la Torá, para que solo puedan mirar al único Adón Yeshua HaMashiach. Y hubo una de las Ajot cristianas que ven el canal que básicamente contestó. Ella dice así: es decir, el sacrificio de Cristo no alcanzó, no fue suficiente. Ahora tenemos que pasar la tribulación para terminar de purificarnos. Entonces dice esta amada Jot: parecen los católicos con el cuento del purgatorio. Y básicamente la respuesta para esta amada Jot es: en amor y misericordia nosotros no estamos llamados ni a juzgar, ni estamos llamados a querer convencer. Nuestra función es atalayar, es dar testimonio, es avisar lo que se viene y solamente el Eterno es quien convence, quien toca los corazones. Pero sí es nuestra función exhortar en amor, sí es nuestra función dar voz de atalaya y responderles y avisar las cosas que de alguna manera tenemos erradas para que el Eterno tenga misericordia y no sigamos por ese camino. Entonces es importante, amada Jot, que tú puedas entender que la salvación del alma viene por creer en Yeshua, algo que ustedes como cristianos tienen. Baruch Hashem, Colacabo, de eso está muy bien. Pero ahora tenemos que entender que hay también otra cosa diferente y es la bendición. Ya hablamos de la salvación. La salvación es que por creer en Yeshua tú te arrepientes, presentas su sacrificio, su corbán, como expiación por tus pecados y eres salva. Si lo haces bien, ¿no? Si te arrepientes, si no sigues pecando y todo esto. Pero viene la bendición. La bendición es que
no tengas que vivir en pobreza, que tus hijos no tengan que venirles enfermedades, que a ti no te tenga que venir enfermedades, que tengas un hogar en bendición, en armonía, que tengas Shalom Bait, muchísimas cosas. Todo esto, las bendiciones vienen porque eso aparece en el libro de Bereshit, lo pueden corroborar, lo encuentran en el libro de Génesis, en el capítulo 28, en el capítulo 30 y 31, que dice las maldiciones por la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Entonces, ahora estas bendiciones, perdón, lo encontramos les corrijo, en el libro de Devarim, de Deuteronomio 28, capítulo 28, todo el 28 y el capítulo 30, que dice básicamente bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y en el 30 dice condiciones para la restauración y la bendición. Entonces vemos que es la bendición, esa parte de la salvación. Sabiendo esto, la bendición de Elohim viene a todo ser humano por guardar su Torah, su ley. Sean judíos o no sean judíos, la bendición, la prosperidad viene es por esto. Hablamos de la prosperidad y de la bendición que es dada por el Eterno. Y por eso afuera dicen mucho, yo creo que lo han escuchado y dicen que el Eterno de Israel es muy prosperado y vemos por qué es, porque básicamente aquí es donde más se guarda Torah, porque están los sadiquín y aquellas sadicot que son los justos del pueblo de Israel que se esfuerzan por guardar la Torah. Ahora, sabiendo esto, ambas cosas son necesarias e importantes, tanto el tener la salvación del alma como la bendición. Sí, amados, como lo dice mi esposa, porque ¿de qué sirve que una persona, digamos un judío, llegue a ser el más multimillonario de los multimillonarios? O sea, por su obediencia a la Torá, guardó todos los mandamientos de la Torá, solo le faltó uno, el de aceptar el corbán de Yeshua, el de presentar un sacrificio por sus pecados, porque no hay un corbán para presentar en estos momentos. Pero por los otros 612 mandamientos le vino bendición. Meocho fue el más multimillonario de los multimillonarios y tuvo salud, nunca se enfermó ni de una gripa. Pero sus pecados no le son perdonados, no fueron cubiertos y pierde su vida en el infierno, en el Guinón. Y tenemos que mirar también que puede haber un cristiano ferviente, ama a Yeshua, mejor dicho, pero por no guardar los mandamientos, por decir que el domingo es el día de Adonai y todo esto, en maldición, enfermo, pobre, se le va la mujer con el vecino, los hijos se le vuelven drogadictos, maldición tras maldición tras maldición, y ahorita llega la gran tribulación, perfectamente este cristiano puede decir, ¿sabe qué? Me harté. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Yeshua? ¿Cuál Jesús? Yo no creo en nada. A mí me vendieron, fue una farsa. Nada de lo que me prometieron en las iglesias es verdad. Mejor dicho, ¿sabe qué? Eso es puro cuento, yo no creo. Venga, márqueme, y puede perder hasta la salvación de su alma. Por lo fuerte y la maldición. La maldición puede llevar a una persona a un desespero que ya deja hasta creer en Elohim. Entonces, por eso las dos son necesarias. Las dos. De nada sirve que tú estés en bendición en este mundo si pierdes tu alma, y de nada, y puedes llegar a perder tu alma, la salvación de tu alma, por estar en maldición en este mundo. Entonces el caso lo vemos en el ladrón que fue crucificado al lado de Yeshua. Él fue salvo. Él fue salvo. ¿Y qué tiempo tuvo para guardar mandamientos o algo? ¿O qué mandamientos? Precisamente estaba muriendo por maldición. Pero al creer en Yeshua, él recibió, él fue maldito y murió en maldición, pero fue salvo. Así como hay personas que, como muchos de los que estaban con Yeshua en su momento, ricos y mueren ricos y con salud y, mejor dicho, sin dolerles nada, pero perderán sus almas. Entonces, habiendo hecho esta aclaración para esta amada, vemos cómo ambas cosas son necesarias,
Entonces vemos cómo los religiosos de nuestro pueblo ya tienen la bendición de la Torá. Por eso viene la prosperidad, por eso Baruch Hashem aquí vivimos en prosperidad, se vive en bendición. Es rara la persona que esté en la calle, es muy difícil una persona que aguante hambre en Israel, es muy, muy difícil y más si es del pueblo de Israel. Pero, y guarda Torá, ¿no? Pero ahora hace falta lo más importante, que es creer en Yeshua para expiar por sus pecados. Esta es la parte que le hace falta al pueblo de Israel, a los... Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es la parte que le hace falta al pueblo de Israel? La parte de recibir a Yeshua como el Mashiach de Israel, como el Hijo del Eterno, del Elohim de Israel, para expiar por sus pecados. ¿Por qué? Porque como lo dijo mi esposo, no hay un corbán en estos momentos que expíe por los pecados del pueblo de Israel. No lo hay en estos momentos. Él es nuestro corbán expiatorio. Esta es la parte que les hace falta y que cuando venga la gran tribulación y el Eterno los llame a su presencia, estoy hablando del pueblo de Israel, y el Eterno los llame a su presencia, puedan tener salvación de sus almas al presentar el corbán, el sacrificio de Yeshua. Esta es una parte que aún que el pueblo de Israel, la mayoría, no lo tiene. Y a los cristianos les pasa igual. Ya tienen la salvación, creen en Yeshua, en el momento en el que el Eterno los llame, ellos pueden presentar, si el Eterno les muestra al final, tenías pecado en tal área, en eso, te tienes que arrepentir, tienen el sacrificio de Yeshua, lo presentan y puede que sus almas sean salvas para que no tengan que ir al Gehinnom por la eternidad, ¿no? Esto pasa a los cristianos, crean o no en la Torá, porque la salvación del alma es esa, presentar, es presentar básicamente el corbán de Yeshua como expiación por los pecados, pero hay un error y un peligro en el cual puede caer el cristiano en esto y se los voy a aclarar más adelante. Vemos cómo en el caso hipotético hay un creyente en Yeshua, un cristiano, y ve que a la final no lo arrebataron, que es la creencia que tienen, no lo arrebataron antes de la gran tribulación, que es lo que viene pronto. Y cuando venga esa gran persecución y guerra y el Eterno los llama a su presencia, guardados sus cuerpos no podrán ser guardados, porque la bendición es esa y no la tienen, básicamente la Torá. Pero Ulay tal vez puedan clamar en Yeshua y si el Eterno les por misericordia les hace ver su testarudez, su error, su pecado de tenerse que arrepentir por no guardar la Torah y presentan el sacrificio de Yeshua por ese pecado, tal vez el Eterno pueda tener misericordia, pero sus cuerpos tendrán que ser muertos, tendrán que vivir esa consecuencia. Sabiendo eso, a esta Jot se le hace la aclaración. No, sabiendo esto, no se debe decir que el sacrificio de Yeshua no haya alcanzado para que los cristianos no tengan que pasar por la tribulación. Es entender que Yeshua no vino a pagar por nuestros pecados no arrepentidos y no confesados. Sabiendo esto, que Yeshua no vino a pagar por nuestros pecados no arrepentidos y confesados, es decir, hechos a conciencia, vamos a poner este ejemplo. Es igual a aquel que mata. Supongamos, hay una persona que mataba, entró a creer en Yeshua, alguien le habló del mensaje de salvación en Yeshua, hace teshuvá, pide perdón, se arrepiente, pero tiene un juicio porque lo tomaron en el acto, mató en ese tiempo. No alcanzó digamos, no alcanzó a volar, se lo cogieron y tiene un juicio. ¿Qué va a pasar con esta persona? El juez le va a tener que dar una condena.
En algunos países sabemos que es pena de muerte, como por ejemplo en Estados Unidos. En algunos otros es la cárcel, en algunos otros será otra cosa. Por Torá, la ley para todo aquel que mata es que debe ser muerto. Hay diferentes tipos de castigos, pero todos van en base a la muerte. No voy a ahondar en esa parte porque lo que deseo es darles el símil, el ejemplo. Entonces debemos saber que esa persona, por más de que entró a creer en Yeshua, se arrepintió a tiempo, es decir, antes de morir, por haber aceptado el corbán de Yeshua y hacer la teshuva, eso no lo va a exonerar del castigo, de las consecuencias por haber incumplido con esa misbah, con ese mandamiento. No matarás. Pero su alma, si él hizo un correcto arrepentimiento, una correcta teshuva, presentó el sacrificio de Yeshua, su alma va a ser salva porque sus pecados van a ser perdonados en Yeshua. Pero tenemos que saber que su fin es cuál, que su cuerpo tendrá que ser muerto. Entonces, eso es lo que queremos que entiendan y es el símil para lo que le pasa al cristiano, que por no guardar Torah, tienen que venir unas consecuencias muy terribles y muchos tendrán que morir en la gran tribulación. Vemos cómo en el libro Apocalipsis, vemos cómo en el libro de Revelaciones, Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim. Sabemos que básicamente es la Torá es la palabra de Elohim, y por el testimonio que tenían. ¿Cuál es nuestro testimonio? Creer en Yeshua. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Adón, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué tienen que morir? Aquí está hablando de creyentes en Yeshua. ¿Por qué tienen que morir tantos creyentes en Yeshua? No pues que el Eterno los va a guardar antes, no pues que por creer en Yeshua hay salvación y aunque no guarden Torah, no tienen por qué morir. Pero esto es lo que va a suceder. Muchos al final no les viene el arrebatamiento porque fue una mala doctrina que les enseñaron. Ven que pasó la gran tribulación, están metidos en la gran tribulación, no guardaron comida, no se prepararon. Van a tener que ser muertos porque los van a coger, los van a torturar, van a ser muertos. El Eterno en su infinita misericordia a través de Yeshua les va a mostrar su pecado, por qué llegaron hasta esto, y es por no haber guardado Torah, por no haber obedecido a la orden de preparar comida, de guardar refugios, de guardar Torah, todo esto, y podrán confesar su pecado, hacer teshuva y decir, wow, ahora sí creo, Abba, perdóname, ahora sí creo que había que guardar Torah, pero será demasiado tarde, en cuanto a que al igual tendrán que pagar con sus vidas, pero van a ser salvos. Y se le dieron vestiduras blancas, está escrita, vestiduras blancas, entonces van a ser salvos. Pero esto será lo que sucederá. Y nosotros, nuestra función no es tratar de convencer, nuestra función es atalayarles, es decirle, por favor, abran los ojos, no crean en doctrinas de hombres, no crean a las enseñanzas de los hombres. Aún en nosotros no crean, vayan. Si hay humildad en vuestros corazones, van delante de Él, doblan rodillas, le dicen, Abba, hay unas personas que dicen esto y esto, yo no lo creo, perdóname, por favor, dame humildad para preguntarte a ti, para clamarte y que seas tú mostrándome en dónde está el error, quién está equivocado, qué es lo que tú verdaderamente dices. Si no te es suficiente con lo que encuentras que está en su palabra y que lo hemos leído, pero se puede tener la humildad para ir delante de Él. Y yo les digo, amados, al que le pide la verdad, Yeshua, el Padre, a través de su Hijo Yeshua, se la muestra. Ustedes le pueden decir, muéstrame en sueños, muéstrame en visión, muéstrame por medio de tu palabra, muéstrame sobrenaturalmente, pero por favor, muéstrame. Yo lo único que quiero es saber la verdad y no seguir en error. Quiero seguirte a ti, que seas tú.
Amados, el Eterno es tan lindo y tan maravilloso que el Eterno, amada, te puede mostrar, ya sea en un sueño, como sea, Él te lo puede mostrar, sin necesidad de que nos creas a nosotros, sin necesidad de que creas en hombres. Pero ten la humildad de hacerlo, de por misericordia de tu cuerpo, de tu alma, ir y preguntarle directamente a Él. No se trata de aquí de pelear, no se trata de que juzgues o de que nosotros juzguemos quién tiene la verdad, quién no, no, no. Se trata de ser humildes delante del Eterno, ir a Él, porque ya estamos en tiempos definitivos, en tiempos donde no hay cabida para el orgullo, no hay cabida para la prepotencia, no hay cabida para la falta de humildad, para decir es que yo tengo la verdad, ellos están equivocados. No, es en humildad, Abba, por favor, muéstrame, y lo que el Eterno te muestre, eso hazlo. Si tú buscas la verdad, Él no te va a traer un espíritu de confusión. Si tú juzgas, porque muchos hacen eso y toman ese estatus, y tú créeme, el Eterno no te puede dar un sueño, porque Él da todos los sueños, sean errados o no, Él da sueños donde Él trae espíritu de confusión, como a Paró. Lo vemos en el ejemplo de Faraón. Él dijo, yo he endurecido su corazón. Al principio era Faraón quien lo endurecía, pero luego le dijo a Moshe, tú vas a ir y le vas a dar el mensaje, pero él no va a escuchar porque yo he endurecido su corazón. Cuando ya el Eterno ve a una persona que endurece su corazón y no quiere creer a la verdad, Elohim le manda espíritu de ceguera, espíritu de confusión, sueños, personas, profetas. No les puedo decir porque son muchas las cosas que el Eterno manda con tal de que esa persona se vaya por el camino que quiera, porque Él dice, y lo vemos, nuestros sabios lo enseñan, el Eterno conduce a la persona por donde esa persona se quiera conducir. La persona está errada y quiere seguir por ese camino, por ahí lo lleva el Eterno. La persona quiere entrar en Teshuvá, quiere saber la verdad, el Eterno por ahí lo conduce, le muestra todo lo que le tiene que mostrar para que esa persona entre por el camino verdadero. Pero así es como funciona.